El remedio que tanto el gobierno de la República como gobiernos estatales y municipales han implementado a lo largo y ancho del territorio mexicano de militarizar las corporaciones policíacas no solo no han dado resultado, sino que los militares que han llegado a ocupar puestos importantes en la seguridad pública han sentido el peligro y abandono por parte de las autoridades de todos los niveles, pero también han quedado expuestos al poder mortal del narco. Fue el pasado 5 de enero por la tarde cuando el teniente coronel y director de la policía del municipio de Lota, Ignacio Juárez Rojos, y su armero Alfonso Beltrán Jiménez fueron levantados de un restaurante en el centro de este municipio por un comando de hombres armados. Esto sucedió frente a las instalaciones de policía. Días después aparecieron los cuerpos sin vida y con señales de haber sido ejecutados a por lo menos 100 kilómetros de donde fueron privados de la libertad. El 30 de septiembre de 2016, la milicia sintió de cerca el poderío que tiene en Sinaloa los diversos grupos de narcotraficantes, al convertirse un convoy de soldados en víctimas de una feroz emboscada en Culiacán, de la que resultaron 5 efectivos muertos. El estigma que cae sobre las corporaciones policíacas en Sinaloa de corruptos y cómplices del narco y el nefasto resultado que han dado los militares al frente de la seguridad pública han sido más catalizadores al aumento de la violencia que la solución. El otro rasgo significativo que sufren los elementos policíacos es el abandono casi total de las autoridades, que en Sinaloa se traducen en incumplimiento de pagos, nulas garantías legales, pésimas condiciones laborales y de manera insólita, algunos elementos trabajan bajo amparo jurídico. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. El 5 de enero, fíjese nada más, el 5 de enero fue levantado un director de la policía de acá de Sinaloa, de un municipio al sur de este estado, junto con su armero. Posteriormente aparecieron ejecutados varios disparos. Parece ser que fue el crimen organizado, ese crimen organizado que lo es todo y que de repente pues no representa absolutamente nada. También acá en Sinaloa, como en todo el país, el fenómeno de las policías, bueno, pues está totalmente descubierto. ¿Por qué? Porque por un lado el crimen organizado ha hecho fértil estas policías y por otro lado, pues lo que es el gobierno los deja solo, no les paga, tienen que comprar sus uniformes, tienen que andar pues batallando con los pagos. Esa es la vida de un policía. Cuando entran estas personas al servicio, que es una sentencia de muerte, realmente las policías no tienen un sentido de cambio. Bueno, hoy en esta mesa de análisis vamos a platicar de este tema. Creo que es un tema importante y acá en Sinaloa debe de ser un principal tema. Para eso les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Siqueiros Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por seguirnos. Y Ricardo Arnulfo Mendoza. Un saludo y una invitación a que nos acompañen. Le comento, el director de la policía de Lota, un municipio que queda al sur de este estado, Ignacio Juárez Rojas, y el armero Alfonso Beltrán Jiménez, el 5 de enero fueron levantados de un restaurante de comida china en ese municipio. Esto pues es un acto de alto impacto y posteriormente aparecieron ejecutados. Sus cuerpos fueron hallados con detonaciones de arma de fuego y esto nos da un panorama de cómo se viven aquí los policías, las corporaciones policíacas. También hay un antecedente muy importante. Este policía pues era teniente coronel y los militares que han entrado a ocupar cargos importantes en la policía, bueno, pues también, como estamos viendo, pues son blanco de ataques y de ataques mortales. Alejandro, pues encontramos que estos militares que los han puesto en lugares importantes dentro de la estructura de las policías, tanto estatales como municipales, pues vemos que no es una garantía de que haya un cambio en este sentido, un respeto
o que también queden fuera de los tentáculos pues de la corrupción o del crimen organizado. Y en este caso pues vemos que este teniente coronel pues casi no duró tiempo en el cargo, y que esa parte al sur del estado, pues al principio del año pasado fue un lugar sumamente violento, donde pasaron de todo tipo de ejecuciones, muertos, incluso hasta familias que viajaban rumbo a Mazatlán, pues también fueron privadas de la libertad en tiroteos que decían entre grupos criminales. ¿Qué pasa con estos militares que los meten, los insertan como si fuera la solución, y vemos que pues también forman parte pues de las estadísticas? Sí, desde que se implementó ya así abiertamente la militarización de los mandos policíacos en Sinaloa, en este programa hemos insistido de que después de los militares en seguridad pública no hay nada, que es la última carta que el gobierno se puede jugar contra el fenómeno de inseguridad que padece Sinaloa. Y en ese contexto, pues vemos que a un teniente coronel retirado es secuestrado por un grupo armado. El secuestro ocurre a 15 metros del cuartel de la policía, con total visibilidad hacia el lugar donde fue levantado, y que se consumó de cualquier forma, y que se consumó y que están informando las autoridades de que fueron privados de la vida, y están haciendo los estudios forenses para determinar si son o no son las personas estas. Sin embargo, en el contexto muy importante señalar que 2017 los cerró Sinaloa con 1.500 homicidios dolosos, un poquito más arriba la cifra, que invirtió 1.500 millones de pesos según cifras que da el gobernador en seguridad pública, más 70 millones de pesos en los drones, perdón, y aparte hay que agregarle a esto lo que cuesta tener a alrededor de 2.000 militares en Sinaloa haciendo labores de seguridad pública, hospedaje, alimentación, transporte. Y de primer nivel todo esto, ¿no? Sí, todo. Entonces, eso hay que tenerlo presente al momento de evaluar qué está pasando con los militares, dándole seguridad a los sinaloenses. Vemos que no se han logrado los propósitos que se trazaron, los objetivos, y que se podría incluso hasta resumir que ha sido un fracaso la participación de militares en seguridad pública, porque se trataba de inhibir a la alta delincuencia, no tanto al delito de orden común, sino la alta delincuencia teniendo a los soldados en las calles de las ciudades, de los medios rurales, los caminos, carreteras, y lo cual no se logró. Esto significa de que después de aquel ataque del año pasado, del 2016, a militares aquí en Culiacán, donde perdieron la vida 5 soldados, este es un hecho que es una secuencia de agresiones al ejército, y que determina que la alta delincuencia, la gran delincuencia, no le tiene miedo ni respeto al ejército. Por lo menos hasta este momento, esta agresión al teniente coronel, que es parte de ese grupo que llegó a hacerse cargo de la seguridad pública en Sinaloa, pues indica de que es un reto, un desafío o un aviso de que no les tienen miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi gran pregunta es, ¿qué va a pasar con la seguridad pública en Sinaloa después de que se dan estos sucesos y donde se determina, uno, que los militares no están dando los resultados que debieran; dos, que la delincuencia ya le perdió el miedo y el respeto al ejército; y tres, que no hay, más allá de esto, no hay estrategias ya que el gobierno pueda implementar, excepto que se saque alguna de la manga por ahí. ¿Qué va a pasar con la seguridad pública en este 2018? ¿Cuál es la estrategia de seguridad pública del gobernador Quirino Ordaz Coppel? ¿Cuál es el plan que implementará el gobierno federal en Sinaloa después de todo esto? ¿O bien se va a declarar ya así, tajantemente, que los sinaloenses nos cuidemos como podamos cada uno, porque el gobierno no puede cuidarnos? Yo creo que esa es la gran pregunta al inicio de este 2018. Ricardo, vemos que, por ejemplo, miembros del Servicio de Protección pues les deben meses de dinero que se han ganado con su trabajo, que tienen que comprar botas, que tienen que comprar el equipo para pues solventar de alguna manera su propio trabajo, y vemos que a este teniente coronel pues no fue al velorio, bueno, también al del armero, ningún miembro de seguridad pública estatal. O sea, lo que es el aparato gubernamental nos hizo presente, dando un mensaje tremendo de que pues ellos también
temen por aparecerse en actos como estos. Si el mismo gobierno no se hace presente, si vemos que no les pagan, si vemos que hay gente que se tiene que poner pasamontañas siendo miembro de alguna corporación policíaca para demandar todos estos abusos que hace el mismo gobierno, pues entonces, ¿hacia dónde va la seguridad pública? Mira, es bastante preocupante el hacer una evaluación de lo que debiera ser la seguridad en Sinaloa. Tuvimos ya un año la oportunidad de conocer la forma de gobernar de Quirino Ordaz Coppel y no hemos visto hasta hoy, a pesar de los saldos negativos, no hemos visto un pronunciamiento, un compromiso, ni del gobernador, ni de los distintos sectores hemos visto la exigencia hacia el gobernador de que si para él esto que estamos evaluando como negativo fue una estrategia, pues que reconozca que esa estrategia fue equivocada y que rectifique. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros ahorita con el retiro en el mes de diciembre de la Policía Militar y el regreso nuevamente de la Policía Militar, nos está anunciando que es la misma estrategia la que va a seguir. Cuando esa estrategia generó lo que decía Alejandro, el aumento de homicidios, la falta de respeto a las instituciones, ha habido agresiones muy fuertes en contra del ejército a través de la emboscada aquella del 30 de septiembre del 2016, ha habido renuncias de mandos militares en puestos de seguridad pública. El de Nabolato fue uno de ellos, creo que no soportó ni 15 días la presión de estar ahí. Luego vemos también en el caso del director de la seguridad pública del municipio de Lota, que de manera pública, de día, es levantado y al parecer los resultados forenses por ahí hablan de que son ejecutados. De la corporación policial. Sí, y que eso demuestra que son grupos que se trasladan. En este caso es un grupo que pues obviamente se trasladaron de lugares muy cercanos a Culiacán, a 100 kilómetros de Culiacán, en Elota, y lo levantan y se lo traen y lo asesinan cerca de la Sindicatura de Costa Rica. Pues qué grave, ¿no? Porque si eso hacen con un director de seguridad pública, con personas que tienen a su mando las corporaciones para darle seguridad a la población, y no son capaces de darse seguridad ni ellos mismos, como dice Alejandro, pues entonces que se defienda cada quien a como pueda, porque no tenemos gobierno. Tenemos dos gobiernos, el gobierno legal, el gobierno constituido a través de las instituciones, y tenemos el gobierno ilegal, que es el de la delincuencia organizada, que en repetidas ocasiones nos ha demostrado que tiene más poder que el gobierno legal y que en este momento lo tiene arrinconado. No ha habido una respuesta importante ni del gobierno federal ni del gobierno estatal en contra de las agresiones que ha sufrido la milicia. Mucho menos lo ha habido en el tema de los policías asesinados en el estado de Sinaloa. No lo ha habido. Y hay una serie de incumplimientos. Sinaloa es el único estado del país donde el policía está obligado a trabajar amparado en contra del gobierno, amparándose de los abusos del mismo gobierno. Tenemos a un grupo de... O sea, parándose del patrón, sí, digamos. del mismo patrón. Es la primera vez que se da eso en la historia de Sinaloa y del país, que el policía tiene que estar amparado en contra del gobierno para poder trabajar. Tenemos un grupo muy numeroso de viudas y huérfanos luchando por una pensión. Había quedado el gobierno del estado el año pasado debido a que no se les ha estado pagando la pensión de viudez y orfandad completa, a la que no le roban el 50%, le roban el 30%, el 70%. Y el año pasado el Congreso del Estado autorizó una partida presupuestal especialmente etiquetada para que se les pague lo que debe de ser. Y les prometieron que la primera quincena de enero ya les iban a pagar. Decepción. Llegó la primera quincena de enero, no les pagaron. Hay que organizarse para exigirles que cumplan con lo que deberían de cumplir sin necesidad de que se les obligue. Pues la ley los obliga a hacerlo. Los policías, ¿qué dices tú? Hay una descoordinación total entre las policías, pero generadas por el mismo gobierno. A los policías ministeriales les pagan
unas prestaciones, a los estatales otra, servicio de protección otra. Les roban en el aguinaldo a los policías hasta una quincena. No les pagan las prestaciones que les corresponden. Los mandan a trabajar fuera y los viáticos se los dan ya que regresaron. O sea, una serie de situaciones que no funcionan. Creo yo que... O sea, tienen prácticamente todo en contra. Si nosotros le dejamos al gobernador que él rectifique, que reconozca, que cambie de estrategia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si esperamos que un día el Congreso del Estado recapacite, reflexione y diga, no vamos por buen camino, vamos a exigirle al gobernador, estamos perdidos. Y lo que es lamentable es, creo yo, es lo que yo veo, ¿no? Que cada día vemos menos participación ciudadana, pues. Como que todo mundo estamos dejando que pase lo que pase. Ya no indigna ni consterna tanto el que asesinen a un director, ya no indigna tanto que asesinen a una mujer, a un joven, a un niño. Ya la sociedad lo está viendo como algo normal. Eso es grave porque, entonces, ¿para qué queremos al Estado, pues? Entonces, ¿qué función está desempeñando el Estado? Enriqueciendo políticos, nada más. Esa es la función del Estado. Llegar a ocupar un cargo de diputado, de presidente municipal, de gobernador, nada más para enriquecerse. Y la función que deben de desempeñar, ¿cuándo la van a desempeñar, pues? O sea, el servicio público es un servicio empresarial con beneficio a quienes ocupan esos cargos. Alejandro, vemos un panorama pues totalmente desquiciante, un panorama que sálvese quien pueda, de donde ya parece que no hay ningún tipo de solución a esto, pero también hay una palabra muy repetitiva en esto, el crimen organizado. Cuando hablamos del crimen organizado, cuando hablan los políticos se refieren a todo menos al crimen que cometen los políticos, ya sea por no hacer bien su chamba o por dejarse convencer por carretadas de dinero del narco, de algunos empresarios corruptos, de todo esto. Entonces, el crimen organizado es un monstruo de 1000 cabezas que le conviene a cada uno de los protagonistas tirarle la bolita al otro, pero no hablar de ellos mismos en el sentido de que el crimen organizado es todo y al mismo tiempo no es nada. Vemos que han agarrado a exgobernadores, vemos que empresarios también andan con lavado de dinero y andan metidos en el narco. Pues vemos a los narcotraficantes que también llegan a puestos políticos. En toda esa maraña, Alejandro, ¿qué es el crimen organizado? ¿México es un país de crimen organizado? Es un país de crimen organizado y de ineptitudes organizadas también, porque también los políticos que exactamente pues, llegan a los puestos de elección popular con la consigna de véngase a tu reino, todo el dinero que puedan, todos los negocios que puedan, todos los terrenos que puedan, todo es el gran negocio en la política. Todas las complicidades que puedan con el crimen organizado también. Entonces, yo no veo salidas inmediatas, ¿no? Tampoco veo a los gobiernos federal, mucho menos a la estatal, trazando una estrategia de largo aliento para la seguridad pública, ¿no? Que se ha dicho, bueno, pues de esos 1.500 millones de pesos que se gastaron en seguridad pública, ¿por qué no se destinaron 750 a proyectos para cambiar la mentalidad de la escuela, construir una nueva generación que no va a llevar años, pero sí construirla con la educación, con la cultura, que sí son antídotos, ¿no? Sí funcionan en países como Colombia, en otras regiones como en Estados Unidos, como Nueva York, por ejemplo, cuando estaba la criminalidad, todo lo que daba, se le invirtió mucho a preparar a la gente desde abajo, desde la raíz, desde los cimientos, y se fue creando una generación que pensaba distinto en materia de violencia, de seguridad pública. Pero también cero tolerancia tanto a los... digamos, al crimen de bajo impacto, de alto impacto y también a la corrupción que había en las policías. Sí, yo por ejemplo, todo el tiempo he puesto de ejemplo como Surutato, por ejemplo, dentro de una región peligrosísima que es Badiraguato, Surutato ha mantenido ciertos estándares de seguridad pública, de respeto a las leyes, una conducta ejemplar de los habitantes de ahí, y como dentro de un territorio muy caliente. Entonces, ¿por qué ese modelo Surutato no se amplía a otras regiones poco a poquito de la sierra? ¿Por qué casi no se habla de ese modelo? ¿No? ¿Por qué no? Porque el negocio está en eso. Es. O sea, el negocio está en comprar patrullas, en comprar drones, en comprar cámaras. Ahí está el negocio. No van a agarrar mochadas grandes llevando el dinero a
a proyectos productivos, a proyectos de educación, ahí no van a ganar mucho, pero la sociedad sí ganaría bastante. O sea, nosotros ya debemos de estarnos quejando de las balaceras, de los narcoyunios, de eso, y estar construyendo desde abajo un modelo de ciudadanía que dentro de 15, 20 años esté funcionando, porque de otra manera, ¿qué salida hay? Ya, el ejército ya no, los gobiernos pues ni cuándo, decía Arnulfo, el legislativo les vale. Entonces yo creo que se tiene que empezar a construir ya con otra mentalidad y con otros gobernantes totalmente distintos, ese proyecto base cimental de ir desde acá, desde abajo, y trazando una nueva generación, ¿no? Es utópico, parece un sueño, pero sí es posible. Y si esto se hubiera empezado a hacer, por ejemplo, en el gobierno de Juan Millán, ya estuviéramos cosechando algo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para que un niño de la sierra vaya a la escuela, ¿cuántos sacrificios implica? ¿Cuántos kilómetros tiene que caminar? De los mismos maestros, ¿sí? ¿no? ¿Quién le va a garantizar la alimentación? O sea, si lo mandan desnutridos a la escuela, pues obviamente que va a fracasar esto. O sea, tiene que asumir una serie de medidas, de un modelo que parta desde Sinaloa, pero pues no le entran, pues. Entonces, que pierdas aquí toda esperanza. Es un hecho, usted que nos escucha y nos ve, está pasando un cintillo. Estas son las opiniones que nos hicieron llegar amablemente ustedes en el programa anterior. Vemos que, por ejemplo, retomando lo de los policías tienen este estigma de que son corruptos, de que siempre están aliados con la delincuencia. Ese estigma la sociedad los tiene muy, muy bien marcados. Y por otro lado, pues también vemos que el gobierno los deja totalmente desamparados, incluso, como lo estás comentando, cuando mueren, las viudas no alcanzan ni el dinero que les corresponde por derecho. Ante esta doble situación a los policías, bueno, pareciera que ser policía en Sinaloa y en México, pues es un grado de locura, ¿no? O sea, ¿cómo vas a entrar a ser policía si de todos lados te están tirando y nunca vas a hacer nada bien? Porque la ciudadanía no cree en ellos y porque el gobierno también los pone como escudo para protegerse incluso, ¿no? Vemos que los matan y ni los mismos funcionarios aparecen en los velorios. Sí, mira, lo que dijo Alejandro respecto a la escasa inversión en educación, lo debo repetir yo, lo debe repetir toda la gente, ¿no? Cada generación tenemos una responsabilidad. Nosotros como adultos nos está tocando vivir esta época en la que no podemos decir de que pues ya a nosotros ya no nos toca nada, ¿no? Que ahí les va a tocar a los que siguen, no, porque los que siguen son nuestros hijos y los que le siguen a nuestros hijos son nuestros nietos. Los países dentro de los que mencionaba Alejandro, Colombia, hay otros países de Centroamérica que han tenido problemas, que han llegado a un mayor nivel que lo que está ahorita México. Sin embargo, siempre la solución ha sido invertirle a la educación. Yo te señalo dos ejemplos que me tocó vivir la semana pasada, uno la semana pasada y uno anoche, aquí en el municipio, a 15 minutos de Culiacán, aquí en los alrededores. Llegué yo a un pueblo y me senté ahí a platicar con unas personas y me llamó la atención una moto. Pasaba una moto con dos niños a bordo. El niño delante manejando, llegaba a la esquina, volteaba que no tenía carro y seguía. Pero el niño que iba atrás llevaba un cuerno de chivo de palo colgado y también listo a ver qué miraba, ¿no? Fíjate, practicando ya para sicario, para puntero. Un niño de 10 años, de 12 años máximo, pues. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en la educación, pues. Anoche salí a otro lugar por aquí cerca. Ya era noche, no me encontré ninguna patrulla de ninguna corporación, pero sí me encontré una camioneta llena de plebes armados y esos son los que están gobernando ahorita las comunidades. Entonces, si el gobierno no invierte en la educación, ahorita decíamos, bueno, el policía tiene que estar amparado en contra del gobierno, no le pagan lo que le deben de pagar. ¿Cómo están los maestros también? ¿Cuán descuidados están los maestros de México? Y la infraestructura educativa. Que tienen que hacer marchas, plantones para que les paguen. Es un sector dividido, que el CENTE, que la CENTE. O sea, es un sector que está demasiado desorganizado y que
el gobierno ha sido responsable. A más no poder, los sindicatos. No, y cuidado, porque si el año pasado nos fue muy mal en seguridad y a cada sector le fue mal, no sé, en el comercio, en educación, en lo que sea, bueno, el 2018, mucho cuidado porque es año electoral y todas esas fuerzas que deberían estar solucionando los problemas de México le van a estar dedicando todo a la elección, a ver qué les toca del 2018, pues a unos la presidencia, a otros una gubernatura, a otros una diputación, pero poco les va a importar los problemas reales de los sinaloenses en el caso de nosotros, pues. Entonces, yo creo que no está todo perdido. Creo que los adultos, o sea, como Alejandro, como tú, como yo, como la gente que nos está mirando, nosotros tenemos la responsabilidad de organizarnos para exigirle al gobierno que invierta en educación, que invierta en seguridad de manera eficaz, pues, de manera eficiente. Y eso es lo que yo creo que podemos invitar a la gente que nos está viendo, invitarlos a que nos incorporemos. El luchar no quiere decir que corramos ningún riesgo. Hay gente que cree que ser luchador social es agarrar una metralleta e irse a pegar de tiros con... No es eso. La lucha social significa, pues... lucha de ideas. Sí, acercarse a las autoridades, pedirles, exigirles que cumplan con su deber. En cierta forma, hasta les ayudamos de manera gratuita. Porque de lo contrario, entonces sí, pues se hunde el barco y ahí nos vamos todos. Nada más para comentarle a usted ahorita lo que estamos diciendo de la inversión. Fíjese que el sexenio pasado, Mario López Valdés invirtió 1,500 millones de pesos en un estadio de béisbol. 1,500 millones de pesos. Durante 25 años este estado va a dejar de percibir 500 millones de pesos mínimo en todo lo que tiene que ver con pago de impuestos en ese estadio. Es decir, ahorita lo que estábamos diciendo, esta sociedad le está heredando a sus hijos darle por 25 años, óigalo usted, mínimo 500 millones de pesos a una familia empresarial aquí, a la familia Ley López. Y para que quede claro, este gobierno ya está diciendo que va a invertir 1,000 millones de pesos en otros 3 estadios de deporte profesional, 2 de béisbol y 1 de fútbol. Fíjese nada más el descaro de las autoridades. No hay dinero para pagarle a los policías, a las viudas, la infraestructura educativa se está cayendo, pero sí hay dinero para regalarlo a los amigos, porque todos los que están detrás son amigos empresarios del que ahorita es gobernador de este estado. Alejandro, ¿cuál sería tu opinión final? Pues creo que hay que cambiar de conversación, hay que cambiar de discurso, de mentalidad también, ¿no? Porque pues está bien el tema de la seguridad pública para las 8 columnas de los medios, para los programas de escándalo, y podemos tener una audiencia infinita. Si nos dedicamos a contar los muertos, si nos dedicamos a la cobertura de los hechos de sangre ya por completo. Yo creo que llega un momento, y de esta mesa se puede plantear, de cambiar de estrategia en seguridad pública. Lo que dice Arnulfo, lo que plantea, es de que construir una nueva generación donde la educación, las artes, donde las oportunidades de trabajo digno, lícito, se multipliquen. Y yo creo que si ahorita tenemos la sensación de que este gobierno, el de Quirino Ordaz Coppel, no ha pactado todavía con los narcos, es un buen momento para empezar. Ya le falló el ejército, ya le falló la inversión cámaras, la inversión en drones, la inversión todo eso. Entonces yo creo que es el momento, sí, ¿no? Pues obviamente tener una policía bien preparada, bien capacitada, bien pagada, y capacitada aquí, en el Instituto de Ciencias Penales que están por cerrarlo. No en Cancún, en otro lado aquí, capacitada aquí. Y aparte, una parte de ese recurso, destinarlo ya a detonar ese gran proyecto para tener dentro de 20 años una generación que piense distinto, que no sea de niños que anden jugando ya a los punteros, que no sea de hijos de narcos que están ya peleando el territorio para la siguiente generación, sino que estén peleando oportunidades lícitas y que las tengan cercanas para que no tengan que acudir a las armas, a la delinquir, al secuestro. Y creo que si alguna lección se quiere extraer de estos golpes que le han asestado al ejército, a los militares encargados de la seguridad pública, pues tiene que cambiar de estrategia definitivamente, porque ¿qué van a hacer después de que el ejército ha sido derrotado en materia de seguridad pública? Lo que sí le digo también, fíjese, en contraparte, aquí hay científicos que
estuvieron involucrados en la creación del CERT, este complejo importante físico-matemático allá en Europa, en donde están encontrando niveles como cómo empezó el universo. Hay 2 científicos de aquí de Sinaloa que formaron parte de esa labor. Imagínense, también la otra parte aquí se da. ¿Cuál sería tu comentario final? Mi comentario final es que rescatemos Sinaloa, lo rescatemos, estamos a tiempo. Lo que dice Alejandro lo voy a retomar, que hemos visto muestras de que al parecer el gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha dado muestras de que haya pactado con la delincuencia. Eso se refleja a través de esa lucha que hay todavía, ¿no? Ese levantón del director de la Seguridad Pública de Lota, pues significa que ese director no negoció con los encargados de esa plaza, y esas son las consecuencias. Sin embargo, el gobernador no puede seguir sacrificando policías, porque debemos de establecer ese Estado de Derecho que te va a dar la seguridad a la que tenemos derecho los sinaloenses. La Constitución Política de Sinaloa dice que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, y eso es algo que lo perdimos desde hace varios sexenios. Entonces, aquí yo pienso que el llamado principal es a nuestro gobernador, que el gobernador haga las gestiones que tenga que hacer, tanto a nivel federal como la coordinación en los municipios, que se ve que la tiene suelta por esto que pasó en el OTA, para que se rescate lo más pronto posible el Estado de Derecho en Sinaloa. Porque ahorita que les decía yo que se vuelve más grave todavía la situación del 2018, de que se descuide la función de las instituciones por el objetivo electoral. Yo pienso que hasta para eso serviría mucho el rescatar el Estado de Derecho, para proteger unas elecciones tranquilas, pacíficas, limpias, porque en el año 2016 ya vimos presencia de grupos armados en las casillas, sembrando el terror y sembrando el miedo para que la gente no participe. Yo creo que esto debe ser un llamado general, el de Alejandro, el tuyo y el mío, para la sociedad y para las autoridades que nos representan en el Estado, para que nos unamos y busquemos rescatar a Sinaloa lo más pronto posible. Estamos llegando al final de este programa. Creemos en esta mesa que lo único que puede cambiar a Sinaloa y a México es la educación. Si no hay educación, no va a haber cambio. Y si no hay una sociedad que impulse esta idea de que la educación es lo único que nos puede salvar de este monstruo de la violencia, bueno, pues entonces a nuestros hijos los estamos condenando a la misma situación que estamos viviendo, incluso a una situación totalmente más decadente y más en el sentido de la violencia. Gracias por acompañarnos. Le repito, es importantísimo para nosotros que nos dé su punto de vista. Pasa un cintillo con las opiniones que ustedes nos dan. Es un trabajo de la prensa independiente acá en Sinaloa para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta entonces.